Bé, amics, avui ha estat un magazín rodat, com hem dit abans. Hem vist seqüències d'aquesta primera sortida cultural en 4x4. Nosaltres ens acomiadem aquí amb aquest tema fins la propera setmana que estarem amb tots vosaltres, el vostre amic Jordi Català, amb un nou magazín. Amics, feliç setmana i fins la propera a la vostra televisió, com no, la televisió de Reus. Adéu-siau, amics, i gràcies. I avui ens parlarà d'un tema molt interessant, les runes. Ens explicarà el seu funcionament, la història que tenen, la procedència, etc. Mara, explica'n una mica de qué tratan las runas. En principio, buenas tardes. Y bueno, las runas son unas piedras que hace millones, bueno, sí, millones de años que están, miles de años que están. Y que bueno, en principio la palabra runa se deriva de otra nórdica, runar, que quiere decir señal mágica, así como del antiguo germano runa, que a su vez significa cuchichear o bien designa un secreto, cuchichear un secreto. Esta conexión etimológica con secretos cuchicheados y con lo esotérico convierte las runas no solo en un sistema importante en las comunicaciones herméticas escritas, sino que los separa de otros medios epigráficos. Le dan efecto carácter de un verdadero alfabeto mágico, compuesto por un conjunto de palabras simbólicas a las que se le asigna la posesión de poderes ocultos. Vamos a ver. Ahora puedo hablar del origen de las runas. O sea, no se sabe exactamente el origen de los caracteres rúnicos. Aparecen por primera vez en Europa. Y hay una opinión generalizada de que las runas se desarrollaron a partir de las imágenes grabadas y los símbolos pétreos o petroglifos, conocidos con el nombre de escritura, bueno, no sé si la pronunciaré muy bien, pero bueno, es Haldristignor. Lo que pasa es que yo la pronunciación no creo que sea muy buena, pero bueno. Vaya nombre. Sí. Estos grabados fueron hechos por artistas del Neolítico y de la Edad del Bronce, que pertenecieron a las tribus germánicas que se establecieron en el norte de Italia y en las zonas de lo que hoy es Austria y Alemania. Los trazos que hoy entendemos eran signos solares, llamados esvástica, sigilos y cifras extrañamente angulares y otros símbolos que han sido interpretados como sagrados para los magos y nigromantes de las tribus de Europa Central. Bueno, vamos a hacer un poco la explicación. Vamos a ver. Si me aclaro yo. Vamos a ver. Las runas, al ser clasificadas como alfabeto de signos mágicos, en general, se las consideraba invención del dios nórdico Odín, llamado también Boden o Ottar, entre los germanos. El alfabeto rúnico primitivo de los germanos, considerado como el ejemplo más antiguo de las runas verdaderas, se lo conocía como futar, pronunciado con T. La tradicional futar se componía de 24 runas. Estas se dividían en 3 familias. De las 8 runas, considerándose el 3 y el 8 como números especialmente con poderes mágicos. A ver, las familias, los 3 grupos conocidos como Aetir, recibieron sus respectivos nombres nórdicos, Frier, Agar y Tyr. De esas 24 runas, más la runa en blanco, que esa es posterior, o sea, se ha añadido posteriormente, en esos tiempos no existía esa runa en blanco, pues trata el oráculo vikingo, que son las runas conocidas como el oráculo vikingo. La primera runa, yo no sé si se verá bien aquí. Supongo que sí. Enseñamos. A ver. ¿Se ve bien? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Urdid, y esta runa significa destino, sentido de la obligación, del deber, aquello que necesariamente debe suceder. También un secreto. Bueno, la primera explicación es que las runas es un medio divinatorio, que nosotros lo hemos dicho antes, y se sacan 3 runas o una. Siempre, o una runa o 3, y entonces, bueno, se lee el destino o la pregunta que se haya hecho, ¿no? La primera es Urdid,
Bueno, primero vamos a leer la primera familia, que son las primeras 8 y ya, no sé si luego podemos leer alguna más. La segunda se llama Ger. Es recogida de cosecha, pero la recogida de cosecha al cabo de un año. O sea, normalmente te indica, si quieres saber algo, el final de algo positivo, pero al cabo de un año. O sea, como no se puede empujar un río, ¿no? Esto es lo que dice normalmente. La tercera runa es Is. O sea, Is, que además es una raya que ella misma lo indica, ¿no? Es bueno no actuar. O sea, detención, aquello que obstruye. O sea, de momento si se pregunta una cosa, pues en ese momento está... En la duda. En la duda está parado la cosa, ¿no? La cuarta runa se llama Nid, con Y, Nid. Es época de corregir, de enmendar, de rectificar. O sea, si se ha cometido un error, pues en ese momento es cuando se puede rectificar y arreglar, ¿eh? A ver, la quinta runa que se llama Beork, que es como una B. Esta es época de fertilidad, de florecimiento, de maduración. O sea que ya la cosecha ya se puede recoger, si ha salido la anterior, pues ya ha pasado el año, ¿no? La sexta se llama Man, que significa hombre. En todos los idiomas Man significa hombre. El yo, el crecimiento, la evolución. O sea, es una runa muy bonita además. La séptima se llama Agal, el cambio, la libertad significa. Vamos a ver, la octava es Uruz, que a mí me gusta mucho el nombre de Uruz, no sé por qué. Es un nombre muy bonito, para mí es muy bonito, no sé qué. Uruz, romper con lo viejo, para empezar una nueva vida. O sea, esto es la primera familia, que son 8 runas. Sí, sí. Que el primer grupo se llama Freyr, como hemos dicho. Sí. Vamos a ver, ¿podemos seguir con las otras familias? O... No, hacemos una cosa. ¿Puedes hacer una pequeña demostración? Al menos una o dos. De esa, sí. Sí, para que vea la gente cómo es el procedimiento. De procedimiento, muy bien. Pues bueno, el procedimiento, se meten todas las runas en un... ¿En el saquito? En el saquito. Bueno, inicialmente parece ser que las runas las tiraban en tierra, o sea, las cogía el mago o el que sé eso y las tiraba, ¿no? Pero bueno, ahora lo hacen así de manera, porque es más cómodo seguramente, ¿no? Pues sacar del saquito esto y no tirarlas todas por aquí porque quedaría un poco... Vamos a ver. Bien, se mezclan, se hace la pregunta, siempre la saca el dueño de las runas. Las runas se pueden comprar en cualquier... o también se puede hacer, o se pueden hacer a mano. Estas me las hice yo misma, con unas piedrecitas de río, luego pintándolas y tal, ¿no? Pero bueno. Ahora se hace una pregunta, sí. La pregunta que tú quieras, si haces una pregunta, porque claro, esto no se puede hacer aquí. Ojalá pudieran llamar a los telespectadores y preguntar, ¿no? Pero bueno, como no podemos hacerlo así, pues lo hacemos nosotras. Por ejemplo, el día 6 hacemos una cena, el día 6 de mayo, una cena esotérica. ¿Va a ir bien en la cena? Bueno, eso creo que no hace falta preguntar sobre las runas. Ya lo sé, pero ya se, para asegurarnos. Con sabido, ¿no? Sí, no. Sí será... Bueno, pues sí, será muy bueno porque ha salido esta... ¿Cómo se llama? Esta se llama Ger, es recogida de cosecha. Es una runa. Vamos a dar una explicación más exacta de lo que es la runa esta. Sí. Vamos a leerlo, que lo pone aquí. Bueno, todas estas runas tienen mucho que ver con los vikingos, con todas estas... Entonces, sí, todas ellas representan a un dios, algo de ellos, ¿no? Sí. Y este Ger representa la lanza, el arma primordial de Odín, y también a Tiud, el dios de la guerra, llevada en toda acción de combate. O sea, Gera significa cosecha, periodo de fecundidad, un año. O sea, bueno, se supone que la cena es... pero vamos... que todas estas cenas van a producir pues una recogida de cosecha, bueno, vamos a ver, también significa, no hay manera de empujar un río, en lo que se refiere a un año, ¿eh? Sí. Pero bueno, es la época de sembrar. Sí. O sea, la cena es para sembrar, para que la gente comprenda para qué
todos nos sintamos mejor y unidos, ¿no? Y formemos como una gran familia y luego podamos recoger nuestra propia cosecha. O sea que es una... Muy bien, vaya. Es un buen señal. Sí. Bueno, representa la cosa que nace tal como es, buena o mala. Tiene el valor de reforzar adivinatoriamente a la figura que le cae debajo. Lo que pasa es que esta, según esto, parece ser que se tiene que sacar otra runa con esta. Entonces sacamos otra y que nos confirme. Pues. Vale. Bueno, esta es la que hemos sacado antes. De todas maneras han salido todas ahora de estas que hemos sacado, Naid. Sí. Estas hemos sacado antes las... Mira, como hemos hablado de esta familia, quieren salir todas de esta familia. Vaya. Naid, mira. Es curioso. Sí. Bueno, esta representa el fuego. O sea, cuando los antiguos sacaban fuego de los bastoncitos, Sí. que hacían fuego, pues entonces es representativa de los bastoncitos aquellos que hacían unos con otros para sacar el fuego, ¿no? O sea, en realidad el fuego de la vida, o sea, es una buena cosa, ¿no? Sí. Representa la fuerza, la necesidad que impele al hombre a cometer todo tipo de hazañas heroicas para sobrevivir. O sea, bueno, que va a ser una buena cosa, ¿no? Bueno, también su aspecto positivo, bueno, lo que pasa es que ahora en este momento respecto a la cena no es que sea, porque las runas hablan mucho de la cosa, de la situación a nivel espiritual. Entonces a nivel material son muy estrictas, pero bueno, a nivel espiritual no, son pero mucho más... podríamos hablar de la energía que habrá allí, o de... Bueno, en el lado positivo, o sea, el aspecto positivo muestra las limitaciones que nosotros mismos nos creamos. Sí. Su lado negativo habla de las limitaciones de la gente que nos rodea. ¿Mm? O sea, bueno, claro, en un grupo de mucha gente pues hay limitaciones que nosotros mismos nos creamos y limitaciones de la gente que nos rodea, ¿no? Claro. Pero bueno, eso no tiene... La necesidad de moderación es incuestionable. Anuncia interrupciones, razones para reconsiderar los planes. Hay cosas en el propio yo que deben arreglarse. Claro, supongo que esto significa que todas las personas que estemos allí tenemos cosas que arreglar, ¿no? Entre nosotros y con los demás, ¿no? Y es una buena época pues para reconciliarte con la gente, para hablar con los demás, para estar unidos, ¿no? Esto es lo que representa. Claro, si se lee todo al pie de la letra, pues entonces hay que interpretar un poco la... Sí. Pero bueno, es una buena... Sí. Yo creo que ha quedado un poco claro lo que es el tema de las runas y cómo se ven. Sí. Imagino que sí, que esto no hay ningún problema. Muy bien. El medio de adivinación es muy bueno, ¿eh? Es tan bueno como el tarot o tan bueno como cualquier otro medio. Incluso mejor, porque además no lo dejan a la libre interpretación del que la está tirando, sino cada runa tiene su significado. Claro. Y de ahí no te puedes salir. O sea, es rotundo. Es rotundo. Y además funcionan bastante bien, ¿eh? A nivel adivinatorio las runas son muy buenas. Bueno, ya se sabe que si las cosas que provienen de hace muchos tiempos, por supuesto, entonces son, claro, si vienen a través de generación en generación, es que algo llevan, ¿no? Claro. Como el tarot también proviene, pero bueno, las runas son muchos más, ¿no? Porque entonces ni siquiera había papeles para el tarot, ya se ha imprimido, ¿no? Pero las runas no se imprimieron en un papel, se empezaron a escribir en los primeros signos, ¿no? Cuando dibujaban al sol y los vikingos que llevaban en sus yelmos los cuernos de un dios que representaba el sol, el nacimiento de la aurora, ¿no? Cuando nace el sol. Entonces es bueno, que ja és de siglos, o tiempos, no? Tiene mucha història. Ja ho sabeu, si voleu que la mare us tiri les runes i saber com va això, ella ve cada divendres a la botiga Il·lumina, ubicada al carrer del Carme, baix del Carme número 2, us pot fer una demostració i us aclarirà qualsevol problema que tingueu. I ara passem, si no us fa res, a preguntar o a saber coses de la Paquita. Dintre d'un moment estarem amb la Paquita. Molt bé, ja tornem a estar aquí i aquí tenim a la Paquita. Avui la Paquita ens explicarà una mica el que va el tarot i les cartes y el significado de las cartas. Háblanos del tarot, Paquita. ¿Voy a hablar del tarot? Sí. Para que terminen de creer las mujeres que no creen. Eso. Bueno, pues yo aquí tengo un tarot que no es que sea especial, ni es que sea diferente a los demás, ni nada, pero cada tarot
como sabéis, tiene sus formas. Entonces yo esta tarde quisiera haceros conocer los valores que tiene el tarot. Tiene sus arcanos mayores, sus arcanos menores, pero para dominar el tarot no es precisamente que sea una baraja especial ni que sean diferentes. La española también sirve igual. Entonces, cada persona, cuando quiera ir a que le hagan una tirada de cartas, que sepa ella misma también preguntar, que sean más explícitas, que pregunten qué sirve, para qué sirve esta carta, de qué es esta carta, por qué me ha salido esta carta, qué significado tiene, todas esas cosas, y entonces nosotras se les explicaremos. Porque, por ejemplo, la española, pues aquí tengo un 4 de espadas, aquí tengo un 5 de copas. Entonces ustedes pregúntenme el resultado que puede tener cada carta. Entonces yo con mucho gusto explicaré el significado que tiene cada carta. Pero la esencia del tarot no es el significado de las cartas totalmente, sino que es un significado que si cae una primero, si cae otra después, la que viene primero que dice y la que sigue que dice, porque por ejemplo nos va a salir la muerte, el esperpento de la muerte. Entonces me dirán, ay, ¿qué es muerte? ¿Qué es enfermedad? No, eso significa un cambio en el negocio que llevas, o en la vida que llevas, o en cada persona. Eso significa un cambio. Luego, las espadas, según el número de espadas que nos referimos, o al número de bastos que nos referimos, también lleva una cosa, porque si nos sale un 3 de bastos, podemos suponer que es cárcel, que es una reja, que es una opresión, en fin. Pero si nos sale un 3 de bastos, tengamos en cuenta que también pueden ser azotes que le den a esa persona, o un disgusto muy gordo, o algo muy gordo, porque el 3 también significa, de los tiempos antiguos, cuando entonces con las cartas se podían hacer muchas cosas más de las que hacemos hoy, porque era una cosa más diaria, la comprendía todo el mundo, pues el 3 significa los azotes de Jesús amarrado a la columna. Entonces, si lo miramos por un sitio, tenemos un significado. Si lo miramos por otro, tenemos una cárcel, tenemos un abismo, tenemos varias cosas. Luego también tenemos que nos sale una carta que es el ermitaño. Aquí tenemos la pitonisa, que nos sale también anunciando muchas cosas. Aquí tenemos la justicia también. Verdaderamente no es que tú tengas que ver con la justicia, sino que la justicia quiere decir perdón, que cualquier persona con la que te lleves mal, con la que hayan dicho que has hablado de ella, con la que hayan dicho que la has criticado, que la has hecho mal de ojo, si tu conciencia está limpia, no te tienes que preocupar. Pero si tu conciencia está sucia, piensa que un día las cartas del tarot te harán justicia, porque aquella persona que se le ha hecho daño, que se le ha molestado, o con la que no se habla, si le sale la carta de la justicia es porque le van a dar la razón, porque la tiene por esto, por aquello que sea. Sin embargo, cuando nos sale el demonio, podemos pensar que en esa casa hay influencias negativas, que hay unas entidades que están haciendo daño, y que es el demonio en persona el que está allí en esa casa, o en el daño, o en la enfermedad, o en la tienda, o donde el negocio que desempeñen esas personas. Después tenemos aquí también, como veréis, el colgado. El colgado, algunas personas dicen, ay, ¿eso qué significa? ¿Qué dice? ¿Cómo lo podemos comprender? Pues muy sencillo. Esto se comprende muy bien, porque cuando una persona está colgada, es que está colgada con deudas, está colgada en casa que no es feliz, tiene que tener muchas maneras de estar colgado. Debemos discernir y descifrar lo que quiere requerir esta carta, porque si esta carta sale detrás de la justicia, esta persona puede ser que está colgada porque no le han hecho justicia, porque le han movido un chisme, le han movido cualquier cosa, o que le deben dinero, que no le pagan, o que lo debe él mismo y lo tiene que pagar. Y la justicia significa que detrás de esto viene alguna cosa que no está clara, y la justicia es la que lo soluciona todo. Aquí tenemos un caballo de copas, que significa un caballero que le brinda amor a una dama. Entonces le ofrece la copa de la alegría, la copa de la amistad, para poder hacer una cena juntos, o beberse cualquier cosa juntos, estar un poquito unidos, porque este caballero va persiguiendo algo sobre aquella dama.
Entonces tenemos que también descifrar muy bien si sale delante, si sale detrás, si es la dama la que lo busca o es el caballero el que busca a la dama. Entonces aquí tenemos que nos dicen que con mucha vista podemos hacer dinero, pero siempre mirando a lo positivo. No miremos nunca a lo negativo, porque si miramos a lo negativo no haremos nunca dinero ni tendremos un duro. Miremos a lo positivo. Aquí tenemos también un caballero montado en un caballo que va a ofrecer a otra persona, bien familiar o a quien sea, o si tiene alguna deuda, pues corresponde que va a pagar a aquella persona que le debe el dinero, o que va a invitar a una amiga, o que va a devolver pues un dinero, o a dar una caridad, a hacer una limosna, y va todo ufano, todo contento para hacer una obra de caridad. Luego aquí tenemos que hay muchas personas que tienen un futuro muy negro y siempre están a dos velas, como se suele decir. Por eso tenemos aquí un 2 que es poco dinero, poca prosperidad. Pero luego también tenemos aquí el carro. El carro quiere decir que hay un viaje por medio, o se ha hecho hace poquitos días o se va a hacer. Entonces esta carta significa viajar. Aquí tenemos esta que yo decía antes, que es la muerte. La muerte, hay muchas personas que cuando les sale pues les da un soponcio. Hay veces también que cuando sale significa la muerte, porque hay veces que hay familiares en el hospital que están ingresados a vida o muerte, y entonces si sale esto, pues no requiere ningún cambio para bien, sino que puede requerir un cambio para que aquella persona se muera. Pero también podemos concebir que donde está la mano de Dios no entran cartas ni entra nada. Podemos también decir que puede ser que mejora esa persona, porque a mí el otro día me llamó una señora de aquí de Reus y me dijo que por favor, si podía mirar que una persona muy querida, muy allegada a ella, que no era su mamá, pero era una persona, una señora, que era muy allegada a ella, a la cual quería mucho. Y yo entonces le hice una tirada de cartas sin estar esta persona. Y claro, me salió esto, pero como delante me había salido una carta muy alegre, muy bonita, muy alegre, que es la templanza, pues entonces yo calculé que con templanza, con paciencia, esta señora mejoraría. Entonces, efectivamente, hoy me han llamado y me han dicho que esa persona había mejorado. Yo le dije, mejorará. No se pondrá bien porque tiene muchos años, pero esta señora ahora superará el bache donde ha caído y se pondrá mejor. Y hoy he tenido la llamada de que esa señora había mejorado. También tenemos aquí los enamorados. Los enamorados nos quiere decir que hay una pareja al alcance de nuestra mano, que vivimos bien en nuestro matrimonio, en nuestra casa, pero también nos puede decir, según la carta que venga adelante o la carta que nos haya venido detrás, esta carta nos puede anunciar y nos puede decir que han vivido muy bien, que ha habido mucho amor, mucha comprensión, que ha habido mucho diálogo, mucha armonía, pero que se ha roto. Estos enamorados se han roto y están pues malamente, pero tenemos que significar y explicar a esa persona que está esperando las cartas, la que viene delante, la que viene detrás y todas. Entonces podemos pronosticar las cosas muy claras, porque si salen, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo para que lo comprendáis, los enamorados, y después sale dinero, mucha cantidad de dinero, nos significa, o antes ha salido mucho dinero, nos significa que esta pareja van bien. Después nos puede salir la luna, pues entonces podemos decir que este matrimonio o esta familia van en prosperidad, que alcanzarán todo lo que se propongan, siempre con honradez, con trabajo, con humildad, con amor, con diálogo, conseguirán hasta la luna, como se puede decir. Entonces podemos ver también, aquí tenemos esta carta que nos dice muchas cosas. Esta carta puede ser, la pitonisa, esta carta puede ser que esta persona va a vivir como una pitonisa, como una reina, valiéndose y viviendo de lo que ella misma explique a los demás o diga a los demás. Entonces quedamos que esa carta no es mala, como muchos que dicen, uy, es que si me sale la pitonisa, pues yo no sé de evidencia, yo no sé de tarot, yo no sé de esto, yo no sé del otro, pero no se encierra en que tenga que saber de todas esas cosas, sino que puede ser muy mujer de su casa, puede ser muy hacendosa, puede ser una mujer atenta en todos los sentidos y maravillosa. Luego tenemos la copa. La copa ya es el colmo de la felicidad, porque si te han salido varias cartas
con la copa y el corazón, es porque hay amor y alegría. Entonces esta carta nos significa el tope de la ilusión, el tope de la alegría y el tope del amor. Pero si esta carta no nos sale, pues es que solo hay un amor pues normal, corriente, una alegría pues corriente. Pero esto ya significa a tope. Aquí tenemos este sol, que el sol sabemos todos que es lo más maravilloso que hay. Entonces, al salirnos esta carta que significa el sol, podemos pensar que podemos abarcar más cosas de las normales, podemos llegar más lejos porque es un lujo permitirnos que me ha salido el sol. Es como se suele decir, ¡ay, me ha caído la lotería! Ahora sí que me ha salido el sol. O he hecho esto que no lo veía claro que lo podía hacer y no lo podía concretar, pero verdaderamente me ha salido el sol, pues ya estoy contenta. Y esto es lo que significan pues todas las cartas del tarot. Entonces tenemos un mago, puede ser una ayuda, puede ser una evidencia, puede ser un caballero que nos está rondando, en fin, cada carta tiene su significado, pero según y conforme vienen unas delante o vienen otras después. Y esto es la significancia del tarot. Cuando vayáis a una tarotista, por favor, pedirle que os explique carta por carta y no os diga, pues aquí veo un casamiento. Bueno, pues ella lo verá, pero tú te quedas a dos velas porque no sabes qué carta, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Pues si queremos seguir la vida del tarot, de las mancias, de la evidencia, de las runas, como ha hablado mi compañera hace un momento, todo eso lo tenemos que tener muy claro, porque la persona que se dedique a una cosa la debe explicar de pe a pa todo lo mejor que pueda, para que la persona que viene, que es ignorante, que no se las han echado nunca, que no las comprende apenas, se vaya satisfecha y comprenda lo que le dice cada carta, la que viene delante, la que viene detrás o la que queda en la orilla. Entonces todas estas cartas tienen su significado. Yo lo digo con las mías porque son muy claras, porque yo he visto otros tarots y para descifrarlos, hasta a mí que estoy harta de echar el tarot, me cuesta descifrarlas. Por eso quiero unas cartas normales, unas cartas más ligeras, unas cartas sin menos embrollos, para que toda la persona que venga a que yo le eche las cartas se vaya convencida de lo que es un tarot. ¿Vale, Rosa? ¿Todo el mundo puede echar las cartas o tiene que ser una persona especial? Todo el mundo puede echar las cartas, siempre y cuando no se base en mentiras de lo que ha oído y le han dicho. Una persona puede echar el tarot tantas veces como quiera, y cualquier persona que tenga un poquitín de vista o talento o haya visto, puede echarlas, pero que cada persona las eche a su manera, lo que le salga de dentro, lo que le intuya la mente. Tiene que tener una cierta psicología, si no preparación, una cierta psicología para saber expresarse con las cartas, porque si no, el tarot es un lío, porque hoy hay miles de personas que echan el tarot, y yo, me lo han echado muchas personas porque yo soy muy curiosa. En mi casa no fregaré, pero de curiosa tengo mucho. Entonces yo, cuando he visto y he tenido ocasión de que me echaran las cartas en algún sitio, pues me las han echado y he visto que aquellas cartas estaban muy manipuladas y muy sabidas de memoria, y que lo mismo que me decía a mí, que se estaba diciendo a muchas personas. Eso es lo malo del tarot, si no se sabe interpretar por uno mismo y si no se saben descifrar las cartas, las que vienen delante, las que vienen detrás, los arcanos mayores, los menores, en fin, saber poner en su sitio cada carta. ¿Cuántos tipos de tarot hay? ¿Existen muchos? No se podrían decir, porque hoy en día no puedo decir cuántos tipos de tarot hay, porque yo conozco personas que dicen, yo tengo un tarot y me lo he hecho yo. Y yo con mi tarot pues me explico, lo comprendo, lo digo. Si esa persona lleva un tarot que se lo ha hecho ella, no ha visto ningún libro, no ha visto nada, puede ser muy buena tarotista con el tarot que ella